Hola a todos, amigos. Aquí está Mozart. Bueno, vamos a analizar lo de ayer. Lunes rojo, el lunes rojo de ayer. Entonces, al final, ¿qué nos quedó? Fui acumulando todas las posiciones. En el canal de Telegram. Compré con las manos. Compré Bitcoin con las manos, pero estuvo muy cerca del punto de entrada. Compré Ether con las manos, también estuvo cerca del punto de entrada. Y bueno, ya tenía un saludo desde hace tiempo. O sea, ahora tengo un pool completo de posiciones. Sí, al final, por supuesto, se podría haber dicho que era mejor esperar, aunque de todos modos la orden límite se ejecutó con un gran margen. Pero créanme, no siempre es igual, y por mi experiencia en miles de operaciones, a veces es mejor entrar con las manos, porque cuando el precio no llega literalmente a 50 a $100, bueno, hablo de Bitcoin, a tu orden límite y se dispara hacia arriba, es mucho más frustrante que si pasa con un margen. Aquí, el Bitcoin acumulado, 96.326, con promedio de entrada y stop en cierre de vela 8, 9, 8, 9, 9. El take es el mismo para Ether. Ayer Ether cayó mucho, tocó el stop trigger. Aquí prueba tu atención y capacidad de escuchar y leer. Cada stop se cierra no al tocar la línea roja, sino al cierre de la vela, por debajo para long o por encima para short. Aquí, por cierto, se pone a prueba tu atención y la capacidad de escuchar y leer lo que escribo. Cada stop que menciono, lo repito muchas veces, se cierra no al tocar la línea roja, sino al cierre de la vela, en este caso por debajo para un nono por encima para un short, si es que estuviera haciendo un short. No hay otras opciones. O sea, aquí, si me escucharon y hicieron todo bien, su stop no se activó y ahora la posición de Ether está en una pequeña pérdida. Solana también tocó el stop. Aquí la situación es un poco. No voy a quitar Solana por ahora. Está aproximadamente en un 50% de pérdida. Bueno, me refiero a desde el punto de entrada hasta el punto del stop. Es decir, antes del punto de parada teníamos -12,8. Ahora cotiza -7%. No voy a mover la mitad de la distancia al punto del stop. Si se activa, pues se activa, no me importa. Antes de esto, tuvimos varios meses de operaciones rentables sin pérdidas, con un gran margen de ganancias. Por esa misma razón, especialmente viendo lo que pasó ayer con el Total 3, que fue una corrección del 17.5%, casi del 20%. Ya había advertido sobre esta corrección, que tarde o temprano iba a suceder. Eso pasa, puede pasar. Aunque, de nuevo, ayer escribí que en general el sentimiento es bastante neutral, un poco alcista, y no creo que vaya a haber un colapso. Si revisamos algunas monedas, realmente no hubo ningún colapso. Desde hace tiempo les advertí sobre esta corrección, que tarde o temprano iba a suceder. Eso pasa, puede pasar. Aunque, de nuevo, ayer escribí que en general el sentimiento es bastante neutral, un poco alcista, y no creo que vaya a haber un colapso. Si revisamos algunas monedas, realmente no hubo ningún colapso. Monedas como Ether, Solana y otras cosas. Y las acciones de aviación fueron muy estables y no se desplomaron tanto. Algunas monedas cayeron desde los picos esos, 20 a 50% de los que hablaba. Así que al final, reconociendo los hechos, puedo admitir que ayer, en su mayoría, me equivoqué. Me equivoqué en que este financiamiento, que es pequeño, no es suficiente para un escuece tan profundo. Y en este escuece, básicamente, si los que entraron justo en los máximos, bueno, los terceros apalancamientos se activaron. Los segundos prácticamente no se activaron en ningún lado, los terceros sí. Suponiendo que entraste en los máximos. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y cuáles son mis planes? Entonces, miren, como dicen, la dominancia rebotó bien ayer. Bueno, los altcoins se desplomaron, el dinero se fue a Bitcoin. En cuanto a las liquidaciones, tuvimos un récord del 5 de diciembre durante el dump coreano, donde se liquidaron casi $1.000 millones en flancos. La plataforma promedio era de 12 en el sistema. Ayer, esa cifra fue un poco más baja. Se liquidaron $57.000 millones en longs. Se enfrió el sistema. Por la noche, ayer y esta noche esta cifra fue ligeramente inferior. Se liquidaron $57.000 millones en posiciones largas. Multiplicando eso por un apalancamiento similar, el financiamiento para Bitcoin se mantuvo sin cambios, o un poco menos, pero creo que habrá más de $500 millones en liquidaciones. Aquí lo importante es que hubo una convergencia, o mejor dicho, disculpen, se llama divergencia oculta, cuando hablamos de las liquidaciones. El pico fue más bajo que el pico de ayer. Más bien, ese fue el pico de ayer.
O sea, estamos yendo así con la convergencia, y el indicador nos dibuja un nuevo pico más bajo que el anterior. O sea, la resorte se está comprimiendo, eso ya es una señal alcista. Y en general, tuvimos dos grandes liquidaciones. Yo estoy viendo el gráfico desde principios de noviembre, desde el pump de Trump, y sí, de verdad, estas son las dos mayores liquidaciones. Pero tal vez, hubo algo parecido aquí, alrededor del 14 al 15 de noviembre, y hasta ahora, estas son las dos liquidaciones más grandes. Es una buena señal a nivel global, es una limpieza del mercado, deshaciéndose de los pasajeros innecesarios, así que será más fácil avanzar. Ya he escrito sobre esto también. El financiamiento en general, si antes era más o menos bajo, estaba en 0.15, 0.02. Estoy tomando el gráfico de 3 horas con un suavizado de 3 horas, o sea, un promedio móvil triple, y ahora ha caído hasta el fondo. Ahora están las marcas de financiamiento con suavizado de 3 horas. Aquí están. Aquí está la marca actual. O sea, si tomamos el contexto de todo este movimiento alcista, es el valor mínimo de financiamiento. Aquí, siempre este valor de financiamiento ha sido un soporte. Una vez lo rompimos, una vez con un regreso rápido. Y así, esto es un soporte global para el mercado alcista. Lo mismo se podría decir sobre marzo. También tuvimos algún tipo de soporte global en el que nos mantuvimos. 1, 2, 3, 4. Aquí lo rompimos, regresamos rápido y ya. Y nos quedamos abajo por un buen rato. El trend cambió. En todos los mercados alcistas hay soportes muy parecidos. 21 años de soporte en el financiamiento. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Fue muy representativa para el mercado alcista. Establecimos algunos mínimos, por debajo de los cuales no hemos bajado. Así, ya, soporte. Y por eso ahora, en principio, hemos llegado a un cierto nivel. ¿De dónde? Pueden venir algunas fluctuaciones, ahora les voy a contar. Considerando el blockchain, este movimiento fue suficiente para limpiar el mercado hasta cierto nivel. Compramos en la base, en el soporte, en el papel, como quieran llamarlo. Es notable el gráfico de la transferencia de bitcoins desde billeteras a la bolsa, de holders a corto plazo, moviéndolo con pérdidas. Lo sacaron de la bolsa, lo compraron a algún precio y ahora lo transfieren a un precio más bajo. Recuerden que escribí, cuando cayó a 92,000, que probablemente era el fondo, y así fue. O sea, lo sacaron de la bolsa, bueno, a algún precio lo compraron y ahora lo están transfiriendo a un precio más bajo. Así que, recuerden que escribí, cuando hubo la caída hasta 92,000 aquí, que probablemente era el fondo, y así fue. Bueno, más o menos ahora hemos alcanzado un pico similar al del desplome de ayer. Un pico muy parecido. Los que están a corto plazo estaban fijando sus pérdidas. O sea, son los que están a corto plazo. Aquí no hay influencia. De MTGOX es un gráfico limpio. En una hora se transfirieron 15.500 bitcoins. ¿Cuándo? Hubo dos tramos. A las 16:30 y a las 15:30. Ayer se trató de un solo tramo, pero también fue muy alto, un pico muy representativo. Cuando vemos picos así en cripto, por lo general, es un fondo local o algo cercano a eso. Sí, se puede actualizar, se puede, pero ya no mucho. Y con algún tipo de convergencia dibujada, se puede dar la vuelta y seguir subiendo. Y aquí hay algo interesante. Este es el gráfico de la transferencia de bitcoins de los holders a largo plazo. Ganancias en la bolsa. ¿Qué tanto les dio miedo el movimiento de ayer y qué tanto fijaron sus ganancias? También es un corte horario. Esto lo quitamos de inmediato. SMT, ROX. Así que esos son números adecuados. Ahí está. O sea, esos picos no son tan raros. Aquí hubo fijación, aquí hubo fijación, aquí hay fijación. O sea, lo hacen de vez en cuando. Esas fijaciones son grandes, no se pueden llamar pequeñas, pero no son extremas. Ellos, de esta densidad, de esta fluctuación de todas esas fijaciones, no representan un significado especial. Particularmente un gran significado. Probablemente, la fijación más grande fue aquí, la más grande. Hubo una corrección en la fijación de ganancias,
después de lo cual también hubo un giro de regreso hacia arriba. Podemos mirar marzo por curiosidad. Aquí es lo mismo. Cuando las fijaciones bajan, el precio sube, tenemos divergencia y caemos. Ahora, si quitamos la salida de MTGOX, esa barra falsa. En general, se puede decir que aquí hay una disminución de los picos mientras que el precio está aumentando, pero el aumento del precio, a diferencia de marzo, es más suave, más gradual. Y ahora se parece más a que esto es una descarga en un rango lateral y no un giro global, o sea, no es una descarga antes de un giro global. Aquí el movimiento fue más brusco. Y aquí está el mapa general. O sea, ayer, en general, ven que todo estaba en rojo. Algo un poco rojo, como BNB y Solana. Algo muy rojo. AVAX, Cardano, Ripple, DOT, Stellar, Doji, Link. Bueno, en general, todo lo que había antes era muy exagerado. Y les digo de una vez, para que no se asusten, que nada de esto afecta las posiciones a mediano plazo. Es normal, incluso si tomamos el gráfico de 24 horas, el diario de Total 3, sobre la capitalización de monedas en el repunte de marzo. O sea, incluso este movimiento, ha pasado antes. Por ejemplo, una solución importante fue el 5 de marzo. Aquí hubo correcciones más pequeñas. Por ejemplo, aquí hubo una fijación en enero, antes de la aprobación del Bitcoin ETF, con un banderín alcista y seguimos subiendo. Ahora estoy hablando específicamente del mediano plazo. Probablemente sea aún más ilustrativo tomar una semanita. Recuerden que también hice un video donde mencioné que, por lo general, rompemos el máximo o lo testeamos de inmediato. Una semanita. Rompemos el máximo o lo testeamos, rompiendo el máximo y regresando a niveles de soporte. Eso es lo que pasa ahora. Así, bajando o probando algunas marcas, rompiendo el máximo histórico y volviendo a algunos niveles de soporte. O sea, eso es lo que está pasando ahora. Ahora mismo lo estamos observando. La corrección, sí, fue casi del 20% desde el pico en Total 3. Ahora estoy viendo no la vela diaria, sino las semanales del pico, en todo Total 3. Así que, en general, es una corrección saludable. Según los indicadores, alcanzamos un RSI superior a 80. Nos fuimos a la marca de 70, regresamos y, en principio, después de estar aquí un rato, podríamos seguir avanzando, y probablemente así será. ¿Cómo podría ser? Regresamos al gráfico diario. O sea, miren, por ahora seguimos dentro del canal ascendente global verde. Por ahora estamos en esos límites. De hecho, esta vela roja de ayer se parece mucho a esta vela. Luego viene el final y la distribución. Podemos movernos dentro de este canal mientras estemos en él. La negatividad radica solo en una cosa. El trend iba técnicamente así. 1, 2, 3. Y aquí lo rompimos ayer. Lo rompimos. El volumen en la ruptura de Total 3 no fue el más fuerte. Estuvo incluso por debajo de la media, pero sigue siendo una ruptura técnica y la vela, bueno, es más bien neutral, tal vez un poco bajista. Pero, tiene cuerpo. Cerramos con cuerpo. Por eso, desde mi experiencia, les puedo decir cómo sucede esto. O subimos hacia el pivote R3 mensual y luego nos desinflamos, sin romper el mínimo y actualizamos con un doble fondo. O corregimos un poco, nos quedamos. Nos desinflamos con una actualización mínima y giramos hacia arriba. O nos corregimos un poquito, nos quedamos aquí, luego nos desinflamos de nuevo con una actualización de este mínimo, pero no una actualización fuerte. Y nos damos la vuelta y subimos, bueno, a través de otra figura de reversión. El sentido va a ser el mismo. No puedo adivinar cuál será la opción ahora, no lo sé. Dependerá en gran medida de los datos de inflación de mañana y de la decisión de entregar allí, el 17 y 18 de diciembre. Mucho de esto va a depender, pero el hecho mismo de que aproximadamente este nivel probablemente actúe como una defensa, a partir de la cual se producirá un mayor movimiento para cubrir el ATH me da una gran confianza,
porque lo veo desde la cadena de bloques y desde el panorama técnico en su conjunto. Quizás ni siquiera rompamos este mínimo. Quizás. ¿Por qué? Porque si miramos cómo van estos movimientos, en total 3, apenas. Tocamos esta media móvil de 30 días. Yo lo uso, en las BB. La BB es la banda de Bollinger. Desde el momento de todo el pump, desde el momento del pump de Trump, y ni siquiera lo tocamos, nos faltó un poquito para llegar. Si miramos, hay impulsos más o menos similares en los altcoins. Impulsos similares. Aquí empieza el pump. Aquí también nos faltó un poquito de la BB. Aquí tocamos la de 30, rebotamos de nuevo, y en cuanto la de 50 empieza a estrecharse con la de 30, empezamos a atravesarla con un margen. Eso es todo. Este movimiento ya fue, acuérdense, un movimiento muy parecido al de octubre de 1923. Vamos, vamos, vamos. Nos faltó un poquito para llegar a la de 30. Vamos, casi llegamos a los 30. Vamos, tocamos los 30. 50. Los 30 se comprimieron. Se rompió la de 50, cortando. Eso es todo, seguimos. Casi hasta el 100. O sea, normalmente en esos movimientos tocamos los 30 una o dos veces antes de bajar a los 50. Por eso, este movimiento en mi bebé, la banda de Bollinger, mantendrá el precio. Pero ahí fue lo mismo, se puede ver con el Bitcoin. Por eso, en mi opinión, este movimiento que está en medio de mi bebé, otra vez, la bebé es la banda de Bollinger que se usa, va a mantener el precio, o sea, va a ser así. Sin actualización, como yo lo veo. O bien, nos movemos un poco, actualizamos, tocamos un poco la treintena, pero no llegamos a la cincuentena y seguimos subiendo. O sea, esos son los dos escenarios. Pero de nuevo, para poder sobrellevar esto moral y psicológicamente, yo siempre aseguro ganancias. Constantemente, siempre lo ven en el canal de Telegram. Cerré una cosa, otra, hablando de posiciones a mediano plazo, específicamente posiciones a mediano plazo. No me quedo sentado esperando a que algún día atrape un pico y que todo en mi vida esté bien. Así no pasa, nunca pasa eso. Siempre estoy en movimiento. O sea, por ejemplo, la posición, en VeChain, 3 objetivos globales cerrados, ¿y cuál fue el retroceso? Y solo queda hasta el 25% de la posición, todo, en todo el retroceso. Recibí del 25% de la posición, no del 100%. El mismo Kutum y así sucesivamente. Siempre aseguro ganancias. No es así nada más, es el esquema estándar para inversiones a mediano plazo. Vamos comprando en partes, cerrando en partes, porque nunca vamos a adivinar dónde está el verdadero fondo y el verdadero pico. Solo podemos operar con los eventos relacionados. Ahí está. Entonces, al final, ¿qué puedo resumir de este video? Otra vez lo alargué a 17 minutos. Bueno, es bastante importante. La vara de ayer es una buena limpieza para el mercado. Sí, rompió la tendencia técnica diaria. Hay una probabilidad de que nos vayamos a esta zona. Sí. ¿De qué manera? O de inmediato, o a través de un rebote más profundo y sin entrar en esta zona. Se puede mantener perfectamente. Este fue el mínimo. Este punto el mínimo. También puede ser así. Pero si llegamos a eso, aquí habrá puntos ideales para comprar en los marcos de tiempos semanales. Aquí habrá puntos ideales para comprar. No se puede bajar más. No se puede bajar de ninguna manera. Ya la corrección de Total Tree está, en principio, cerca del 20%. Es suficiente. Suficiente para limpiar. Se puede operar esta corrección, pero no es obligatorio. Aquí hubo un 10%. Solo estoy viendo los clásicos toros. Aquí hubo un 8%. Aquí, de hecho, hubo un 17% en Total 3, pero no fue en un solo día, sino que pasó a lo largo de todo enero, cuando se vendieron los hechos. Y aquí, de hecho, con una vela, con 2 velas, obtuvimos una caída así. Aquí. Luego, marzo. Fue marzo. Aquí hay una vela similar, una limpieza similar. 16%, incluso menos que el actual.
Aquí hay menos del 16%. 10. Y luego vino el ataque de Irán a Israel. Aquí ya sí hay un cambio de tendencia. O sea, en principio, yo creo que todos los eventos actuales van a girar en torno a esta vela. Justo alrededor de este rango, con un toque o un poco más abajo, o incluso sin toque. Todo. Por aquí creo que es donde se detiene toda esta caída, y después, tras una cierta consolidación, vamos a subir. Esto es a nivel global, y así todas las posiciones en el canal de Telegram que se abren con puntos, stops y take profits, como cerrarlas, lo escribo. El enlace al canal de Telegram está en la descripción debajo de este video. Gracias a todos por su atención. No se preocupen, todo va a estar bien. Lo más importante es usar bien los apalancamientos. No tomen apalancamientos de 25. Creo que muchos hoy se dieron cuenta de que esto no va a llevar a nada bueno, porque todos los que tomaron apalancamientos altos los sacaron del mercado. Y muchos de ustedes, incluidos, estoy seguro. Bueno, así pasa siempre. En esos movimientos. Buen día. Fue con ustedes Mozart. Hasta luego.